Cordial saludo, mi nombre es Andrés López y voy a mostrar a continuación los diseños para el proyecto Ping-Pong de la materia Marcos y Patrones. Iniciamos con el diagrama de actividades de la solicitud del cliente al servicio Ping. El cliente envía una solicitud HTTP GET. La aplicación Ping recibe la petición y revisa de acuerdo al patrón backpressure si tiene espacio para procesar dicha petición. Entonces, si no se puede procesar la petición, envía una respuesta de rechazo, el cliente procesa el mensaje y termina el proceso. En caso de que sí se pueda procesar, entonces la aplicación Ping envía un mensaje Ping y espera PON de forma síncrona. Ese mensaje a través de una IP y un puerto llega al Message Broker. Este recibe el mensaje del Ping y envía el mensaje Ping a los que estén escuchando. En este caso, la aplicación PON que está escuchando recibe el mensaje y espera 2 segundos. Cuando pasa ese tiempo, envía el mensaje PON otra vez al Message Broker. El Message Broker recibe el mensaje y lo reenvía a los que están escuchando. En este caso, la aplicación Ping recibe el mensaje de PON y envía la respuesta al cliente HTTP y termina el proceso. Este otro diagrama de actividades es para la solicitud del cliente al servicio PON, que básicamente lo que hace el cliente es enviar una solicitud HTTP GET a la IP de la aplicación PON. Este recibe la petición y lo que hace es devolver el resultado con la cantidad de peticiones que ha recibido y la cantidad de respuestas que ha hecho. Le envía la respuesta al cliente, este procesa el mensaje y termina el proceso. Aquí vemos un diagrama de despliegue de alto nivel en el que podemos ver que el cliente puede estar en un computador aparte del servicio Ping, del PON y del Message Broker. Igual todos pueden estar en el mismo computador o pueden estar distribuidos de cualquier forma, pero básicamente este sería como un ambiente ideal donde los servidores están distribuidos y se conectan a través de internet o a través de una LAN. Entonces, si vemos este otro diagrama de despliegue, básicamente el cliente a través de un navegador web o de alguna herramienta como Postman puede hacer solicitudes RESTful al Ping. Entonces, en el servidor Ping está la aplicación Ping que va a enviar el mensaje al Message Broker a través de la IP y el puerto donde esté configurado. Lo mismo pasa con el PON Server. También se conecta con el cliente a través de peticiones RESTful y se conecta al Message Broker también por la misma dirección y el mismo puerto. Bueno, entonces aquí medio está estructurado las clases de dominio. Entonces tenemos básicamente unas entidades que sería el mensaje Ping y el mensaje PON. Para saber cuál es el mensaje que se está procesando, entonces le vamos a generar un ID, que en este caso sería un Ping ID, que básicamente tiene un campo interno que es un string y es un identificador único que es generado como un GIT. Entonces, básicamente con ese ID, la aplicación Ping y la aplicación PON van a saber cuál es el mensaje que se está procesando en sí. Listo, entonces tenemos otro paquete donde están los servicios, que en este caso sería el Ping Service, que tiene una función pública que será crear el mensaje Ping.
Entonces, básicamente esa función lo que hace es retornarme un mensaje tipo ping con un ID único y ese es el que ya se va a procesar. Tenemos otra carpeta donde tenemos el PON service y, y, y una clase de tipo value object que son las estadísticas, que aquí vamos a ir almacenando cuántas peticiones y cuántas respuestas se han realizado. En el PON service tenemos entonces básicamente tres funcionalidades. La primera es process ping, que recibe el mensaje ping, aumenta las peticiones en las estadísticas, espera 2 segundos y retorna un mensaje PON con el identificador del ping para que eh, la aplicación sepa cuál es el mensaje que está procesando. Process PON es cuando él ya envía las respuestas PON simplemente para aumentar las respuestas en las estadísticas, para llevar el conteo. Y getStatics es para que cuando se invoque desde la función, desde la aplicación PON, para saber las estadísticas, entonces simplemente por ahí se le retorna este tipo de valor. Estas otras clases ya son las que tienen que ver con el Mesas Broker como tal. Básicamente se crearon unas interfaces que son un productor y el consumidor. Por lo general los Mesas Broker tienen esas dos clases. Entonces se metieron como interfaces por si en algún momento no se quiere usar Kafka como es en este caso, sino que se quiere cambiar por otro Mesas Broker, no haya que cambiar nada en las capas superiores. Entonces, de aquí podemos ver usando una librería KafkaNet, entonces instanciamos eh, el Kafka Consumer, hereda de Consumer y el Kafka Producer lo ponemos pues a implementar la interfase y Producer. En caso de que tuviéramos otro Mesas Broker, pues simplemente invocaríamos las librerías y crearíamos unas clases para ese nuevo Mesas. También tenemos la clase Mesas Broker Fabric, que esto es lo que nos permite es crear el productor y el consumidor al gusto de nosotros. En este caso, pues vamos a crear productores de tipo Kafka y consumidores de tipo Kafka también. Aquí ya tenemos como tal el diagrama de clases de la aplicación, que básicamente la aplicación Ping, por ser un web service, entonces básicamente va a recibir una petición GET asíncrona. Entonces va a empezar el proceso de, de enviar y recibir el mensaje. Entonces para eso necesita un controlador. Este controlador entonces lo que hace es implementar la interfase, pero usa internamente un message service, que es el que se va a encargar de todo, de enviar y recibir paquetes y, y devolverle la respuesta como tal. Entonces, como veíamos en los paquetes anteriores, este message service utiliza las librerías de message broker, de dominio y del back pressure para calcular la cantidad de peticiones que puede procesar. Entonces, básicamente este service utiliza el Message Broker Fabric para crear el productor y el consumidor, porque de estos son los que depende. El productor para enviar los mensajes ping y el consumidor para recibir los mensajes pong. Igual lo que él necesita es comunicarse con las clases de dominio, en este caso las que tienen que ver con el ping service,
y a su vez tiene que utilizar clases del tipo ping message y pong message. Por eso se está referenciando a esa librería. Y la del basic pressure. Para el caso de la aplicación pong es similar. Lo que espera es una petición GET a través del cliente y va a retornar unas estadísticas. Entonces utiliza un PON controller y utiliza un message service, que es el que se va a encargar de la transmisión de los datos. Parecido que el ping, entonces necesita un message broker fabric para poder instanciar clases productoras y consumidoras. La consumidora para recibir los mensajes ping y la productora para enviar los mensajes PON después de esperar los 2 segundos. También utiliza el dominio, pero en este caso sería el PON service, que es el que va a recibir, digamos que el que va a guardar y a recuperar las estadísticas para saber cuántas se han recibido y cuántas se han enviado. Y utiliza pues la librería messaging para poder tener acceso a los mensajes tipo ping y al mensaje tipo pong. A continuación vamos a ver cómo está estructurado el proyecto, que en este caso está hecho en Visual Studio.net, C#. Entonces básicamente la aplicación está dividida en lo que es ping, pong y las librerías que necesita. Entonces las del back pressure, las del dominio, message broker y algunas utilidades que se necesitan. Si empezamos con las clases de dominio, tenemos aquí la librería compartida entre el ping y el pong. Entonces tenemos la clase que sería ping ID, que esta lo que va a tener es un identificador único. Tenemos el ping message, que tiene un ping ID, y tenemos el pong message, que también tiene un ping ID. Entonces con ese ping ID identificamos que el pong, a qué ping está relacionado un mensaje pong devuelto por la aplicación pong como tal. Entonces este sería el proyecto compartido y tenemos el proyecto del ping, que en este caso tiene el servicio ping como tal. Entonces tenemos como única funcionalidad crear el ping message con un identificador único. Esto es lo que vamos a retornar a la clase que lo invoque. Y en el caso del pong domain, entonces tenemos una entidad que serían las estadísticas con el número de peticiones y el número de respuestas, y estos van a ir incrementándose a medida que vaya recibiendo peticiones del ping. Y tenemos el PON Service con 3 funcionalidades, básicamente como veíamos en el diagrama de clases, que una es retornar las estadísticas de las peticiones y las respuestas. La otra funcionalidad es procesar el ping cuando llegue, aumentar las estadísticas, esperar 2 segundos y retornar un mensaje PONG con el ID del mensaje ping que recibió. Y también tenemos el process PONG, que es cuando termine de enviar el PONG, entonces que actualice la respuesta. Estos van a ser invocados desde la aplicación PONG como tal. Tenemos las librerías del back pressure. En este momento falta implementar, pero entonces aquí es donde se va a calcular
la cantidad de peticiones que hay actualmente para saber si puede procesar las nuevas que vayan entrando. Tenemos las que tienen que ver con el Message Broker. Como hablábamos anteriormente, entonces tenemos unas interfaces que básicamente es un mensaje que se va a enviar. Este mensaje no se debe confundir con el print message ni con el post message, sino que es una clase en la que vamos a transmitir información con el broker y va a tener contenido eh, en un arreglo de byte. Entonces básicamente por acá se puede enviar cualquier tipo de información. Tenemos la interfaz del productor, que es para enviar el mensaje, y la del consumidor, que básicamente esta la que va a hacer es básicamente disparar el evento de cuando llegó algún paquete del broker. Básicamente estos son interfaces pensando en de pronto la posibilidad futura de poder usar otro message broker que no sea el Kafka, entonces que sea por elección. Entonces lo que tenemos aquí ya en el Kafka básicamente es las implementaciones del productor. Entonces este productor necesita la red donde va a estar conectado el Kafka como tal. Kafka provee una librería que es Kafkanet. Con esta nos podemos conectar desde .NET con el servidor como tal. Y aquí en estas funciones es donde ya establecemos el mensaje y se lo enviamos al Kafka para que lo envíe a los que estén inscritos. El consumidor es similar, lo tenemos que inicializar en la red con unos parámetros y lo que hacemos es crear un hilo esperando los mensajes que reciba del Message Broker, del Kafka en este caso. Entonces cuando él me recibe algún tipo de mensaje, lo que hago es disparar un evento para los que me estén escuchando, entonces puedan procesar el mensaje. Y por último, lo que tiene que ver con Message Broker, tenemos la fábrica, que básicamente aquí lo que nos va a hacer es retornar, nos va a crear un Kafka Producer y un Kafka Consumer. Esto es para lo que les decía anteriormente, en caso de que después quisiéramos crear otras interfaces con otros Message Broker, poderlo reutilizar. Tenemos aquí una librería de serialización. Esto es básicamente porque la librería de Kafka.net permite que uno envíe mensajes modo texto, pero como nosotros necesitamos enviar son objetos del tipo pin message o pon message, entonces lo que hacemos es serializarlos, convertir ese objeto en byte, enviarlos al message broker y que cuando él no lo retorne lo pueda convertir otra vez en el objeto original y así poder trabajar con objetos. Y ya tenemos las aplicaciones como tal. Estas son aplicaciones de consola. Empezamos con el Pink. Son aplicaciones de consola, pero utilizando librerías para servicios WCF. Entonces simplemente instanciamos aquí el servicio ya para que empiece a escuchar. Tenemos el controlador, que básicamente es un web service y estamos esperando una petición GET. Y cuando él nos hacen la solicitud GET, entonces como necesitamos que las peticiones sean asíncronas, entonces tenemos que inicializarlas asíncronamente y después de que ya se terminen, entonces enviamos el resultado. En este caso, la clase PinController es la que lo implementa. Entonces, cuando empieza la comunicación, lo primero que va a hacer
es preguntar si el backpressure tiene espacio para procesar. Si no lo tiene, entonces que retorne un error de que no se puede procesar. En caso de que sí, entonces lo que vamos a hacer es crear un hilo para procesar el mensaje. Este hilo lo que hace es enviar el, a través del servicio ping el mensaje como tal. Entonces venimos al message service, que esta clase es la que va a estar, la que tiene el productor para poder estar enviando los ping y el consumidor para poder estar recibiendo los pong. Y tenemos un delegado para cuando se disparan los eventos. Entonces llamamos al ping service para que nos cree un ping con un identificador único y lo enviamos asíncronamente al message broker y nos quedamos esperando la respuesta. Cuando nos llegue un mensaje de tipo PONG que coincida con el ID del ping que enviamos, entonces ese hilo se termina y continúa con la respuesta al cliente. En el caso del proyecto PON es similar. Aquí tenemos una aplicación de escritorio que también inicializa un web service. Básicamente el controlador simplemente es una función get, o sea, cuando hagan una petición get a la URL del PONG, él simplemente va a ir a calcular las estadísticas. Entonces aquí hacemos la implementación, tenemos un message service que es el que nos va a retornar las estadísticas, similar que en el ping tenemos que esta clase tiene un productor para poder estar enviando los mensajes y un consumidor para estarlos recibiendo. Entonces, cuando llega un mensaje del tipo ping, cuando se van a revisar las estadísticas, pues simplemente va al PON Service y le dice, hombre, retórneme cuántas peticiones y cuántas respuestas ha procesado usted. En el caso de cuando llega un mensaje de tipo ping, entonces básicamente lo que hacemos es procesarlo. ¿En qué consiste? Básicamente subir las estadísticas, o sea, una nueva respuesta. Y esperar los 2 segundos que son como la regla del negocio. Y a continuación retornar un mensaje tipo PON con el ID del ping que nos acabó de llegar. Cuando ya entonces han pasado los 2 segundos, entonces el productor nos envía serializado ese mensaje PONG y actualiza las estadísticas de las respuestas. Eso sería todo pues como la estructura del código como tal. Entonces vamos a verlo en funcionamiento. Listo, si hacemos la petición ping, vemos cómo se envía el ping, cómo lo recibe el PONG, espera los 10 segundos, envía el PONG de respuesta y cuando termina envía la respuesta como tal. Si queremos hacer la consulta, entonces nos conectamos a la URL del PONG, hacemos una petición GET, actualizamos y vemos la cantidad de peticiones y la cantidad de respuestas. Después de configurado el Zookeeper y el Kafka, entonces primero tenemos que inicializar el Zookeeper. Aquí tenemos un punto .bat
lo ejecutamos como administrador. Y cuando ya esté levantado, entonces a continuación lo que vamos a hacer es ejecutar el Kafka. Este es el Message Broker como tal. Ejecutamos como administrador. Y entonces ahí ya está el Message Broker esperando por los mensajes. Entonces vamos a abrir aquí la aplicación Pong. Y ya lo tenemos aquí iniciado. Vamos a ver a ejecutar el pin al mismo tiempo. Y entonces en este momento el servicio ping y el servicio pong, las aplicaciones como tal están levantadas y ya están esperando por las peticiones HTTP. Entonces podemos poner aquí un punto de interrupción en el pong controller. Cuando nos preguntan las estadísticas, y aquí cuando recibamos algún tipo de mensaje. Y para el ping, entonces podemos hacer lo mismo. Ponemos un punto de interrupción cuando deseemos enviar el ping. Y aquí cuando ya se analice la respuesta. Entonces para poder que se ejecute todo tenemos que hacer una petición HTTP. Para hacer eso entonces vamos a abrir el navegador. El ping está escuchando por el puerto 8061 y hacemos una petición GET. Simplemente la ejecutamos. Aquí ya el web service recibió la petición. Creamos el pin con el ID único.
y ya lo que hacemos es crear un hilo que espere por la respuesta como tal. Entonces en esta línea le vamos a decir al productor que envíe el mensaje ping ya serializado. Le decimos continuar. Aquí nos muestra el mensaje de que está enviando el ping. Y en este caso se disparó la librería del PON que recibió el mensaje. Entonces lo que le preguntamos es si la información que venía desde el broker es de tipo ping. Entonces lo deserializamos. Vamos a procesar el ping. Esperamos los 2 segundos. Aquí subimos las estadísticas. Esperamos los 2 segundos y ya retornamos el PON. Y le decimos al productor del PON que ya envíe el PON serializado al Mesas Broker. Entonces aquí ya está enviando el PON y se activa la línea que estábamos depurando del ping donde se reciben los mensajes. Entonces lo que le tenemos que preguntar es que si el ping ID del PON coincide con el ping ID del ping original, entonces que retorne que ya recibió el que es y retorne ese resultado, termine el hilo asíncrono y ya envíe la respuesta al cliente, que en este caso se demoró 139 segundos.